Y estamos en vivo ahora en el penal de General Alvear, este penal de donde se fugaron durante la madrugada del fin de semana estas 3 personas condenadas por el triple crimen de General Rodríguez. Así es, los dos hermanos Lanata y Víctor Esquilaqui. De allí se fueron, pero nosotros allí vamos, a General Alvear. Allí está Adrián Salonia. Hola Adrián, buen día. Hola Daniela, Javier, buen día. Estamos a 240 kilómetros de Capital Federal, General Alvear, y toda una gran conmoción hay por lo que ha ocurrido con esta fuga insólita y escandalosa. Vamos a trabajar más cerca de lo que es la puerta de este penal por donde se han escapado, se han fugado los hermanos Lanata y Víctor Esquilaqui. Bueno, aquí es la parte principal, la entrada de la cárcel, pero por aquí salieron el domingo a la madrugada. Quiero mostrarles en primer lugar este domo, esta cámara de seguridad, que nos acabamos de enterar con el correr de las horas que no funciona. O sea, sí se monitorea, lo que uno puede saber, o por lo que menos lo que estamos sabiendo, es que no graba, solamente monitorea. Pero en el momento que se estaban escapando los hermanos Lanata, nadie estaba sentado ante los monitores viendo a ver qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, reiteramos este concepto porque es muy importante. La entrada y salida de uno de los penales más importantes de la provincia de Buenos Aires, aquí tenemos este domo, no funciona, solo monitorea. Las cámaras de filmación no estarían funcionando desde hacía 3 meses. Vos sabés, Javier y Daniela, quiero comentarles esto que también es muy importante. Este penal se inauguró en abril del 2002, pero ya padece las mismas problemáticas que las diferentes cárceles de la provincia de Buenos Aires. Falta de insumo, falta de infraestructura, hacinamiento. Bueno, ¿por qué fue lo que ocurrió? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué fue lo que ocurrió esa madrugada, la madrugada del domingo? Porque recordemos que los hermanos Lanata estaban en el sector de sanidad, estaban apartados del resto de la población carcelaria. Bueno, así a las 2 de la mañana reducen a un guardia, a ese guardia lo trasladan a la conserjería, allí en la conserjería del penal toman también de rehén y maniatan a una guardia, y luego con el primer rehén, según el dato que tenemos, lo traen en el Fiat 128 hasta este lugar. Vamos a mostrarlo más de cerca para que ustedes puedan tener una idea. Aquí había una sola persona trabajando. Ellos hacen estos 200 metros, o sea, del penal, de la cárcel propiamente dicha, se suben al Fiat 128, hacen estos 200 metros, aquí se para el vehículo, se bajan los hermanos Lanata, dejan al primer rehén aquí maniatado dentro de esta cabina y suben al otro. Aquí, una vez que salen, toman la ruta 2 kilómetros y allí se hace entonces este cambio, este traspaso de auto, se suben a una 4x4 de color negra. Esta es la entrada principal y la salida del servicio penitenciario, el número 30. Es decir, que a ver, porque para salir por allí, salvo que hayan salido por algún otro lugar caminando o saltando, no sé, algún alambrado, hasta ahora la información que hay es que salieron con el vehículo, con el 128, desde ahí, ¿no es cierto? Con el 128 reiteramos que pertenece a un efectivo del servicio penitenciario que era tomado como rehén. Alguien tiene que haber llegado allí con ese auto, manejando, suponemos, el rehén, y alguien tiene que haber abierto justamente ese portón. Claro, por eso, Javier, ellos, los hermanos Lanata y Víctor Esquilaqui, lo que hicieron para poder fugarse es sortear a 3 personas. O sea, ellos se toparon con 3 agentes penitenciarios. Sí. El primero que estaba en la unidad donde ellos estaban detenidos, la unidad de sanidad. Tal cual. Una vez que lo reducen a este agente, se dirigen a otro cuarto, a la consejería de la cárcel. Allí hay una mujer, también la maniatan. A esa mujer la dejan allí encerrada en ese cuarto y vienen con el primer agente y los 3 a bordo del 128. Se bajan aquí, entran en esta cabina, dejan al primer rehén atado dentro de este lugar y se llevan al otro. 2 cuadras más de este lugar es donde se produce el traspaso, que es también uno de los barrios más habitados sería de General Alvear, que se llama General Belgrano. Es un barrio que está ubicado dentro de esta ciudad. Ahora, Adrián, te pregunto algo, porque a ver, según esto que vos nos estás contando, está claro que algunas de las explicaciones no van a satisfacer, ¿no? Porque no cierran por ningún lado, porque es difícil creer que se hayan podido escapar tomando simplemente 1 o 2 rehenes y sin que les abrieran puertas, ¿no? Claramente. Pero la versión por lo menos que dan hasta el momento, porque lo importante es ver
cuál es la versión que sale, ¿no?, desde el penal de General Alvear. Es que ahí, en la puerta de salida última de esta cárcel, además de que la cámara no grababa, había un solo efectivo. Bueno, eso es lo que llama la atención. Eso es lo que ellos te están diciendo a vos. Sí, Daniela, llama la atención. Había una sola persona nada más. Si uno visita cualquier country del Gran Buenos Aires, no hay un solo seguridad. Hay mínimo 3, 4 personas. Bueno, aquí había una sola, un solo efectivo de la penitenciaría bonaerense. Esto es lo que llama la atención. ¿Cómo? Si esto se define o se caracteriza por ser una de las cárceles de mayor seguridad de la provincia de Buenos Aires, puede haber una sola persona. Y como al comienzo de la crónica les decía, no había nadie monitoreando. Esa cámara funciona, no filma, solo monitorea. Pero nadie estaba, ningún funcionario de la penitenciaría estaba frente a los monitores viendo las cámaras de seguridad de este Adrián, penal. ¿A nadie le llama la atención tampoco? Porque será habitual que salga un vehículo de la cárcel a las 2 de la mañana. ¿A nadie le llamó la atención ver ese movimiento de ese auto y decir, ¿quién se está retirando? Además que era de un guardia cárcel ahí. Por ende, todos los que conviven, en cuanto a materia de seguridad se refiere, saben de quiénes son los autos que transitan dentro del penal, ¿no es cierto? Mira, Javier, este penal, nosotros cuando llegábamos hasta aquí íbamos recogiendo diferentes datos. El lunes 5 de abril del año 2010, 2 presos limaron las trabas de seguridad de la celda 17 del pabellón 6 y no fueron detectados al escaparse. Reiteramos este dato que es también determinante. Hubo un antecedente ya en este penal, el lunes 5 de abril del 2010, 2 presos que se escaparon y no fueron detectados. También los hermanos Lanata, ustedes lo habrán comentado, en el 2013, el 20 de diciembre del 2013, se intentaron escapar del penal del Sierra Chica. O sea, había un antecedente de fuga de parte de estas 3 personas. Me refiero también a Víctor Esquelachi, que también estuvo con ellos compartiendo el penal de Sierra Chica. Ellos sabían los movimientos, sabían que es una fecha, bueno, también importante para el penal, porque me estaban comentando recién fuera del aire, pude hablar con un funcionario penitenciario, y lo que me dicen que por estas fechas se refuerza mucho la seguridad durante el día. O sea, la mayor cantidad de efectivos están durante el día y no durante la noche, porque a la mañana llegan los familiares de los presos y hay que obviamente colocar mayor seguridad tanto en la entrada como dentro de los pabellones. O sea, las fallas, los déficits que tiene de infraestructura y también de personal son muy importantes, porque están concentrados todos los efectivos durante el día y en la noche quedan pocos. Siempre marcando y contando por lo menos lo que ha trascendido. Lo que se sabe y lo que nosotros estamos sabiendo es que los Lanata sabían por lo menos el movimiento dentro de la cárcel. Sabía que había un efectivo muy cerca de ellos, que es al que lo reducen y lo apuntan con un arma. Luego van a la conserjería donde está allí la mujer y luego vienen hasta este lugar. Bueno, actuaron, así como dicen ustedes y como nos llama todo la atención, libremente con el auto, con el Fiat 128. Nadie los ve, absolutamente nadie alerta a esa situación, pero sí sabían ellos y estudiaban los movimientos, o por lo menos tenían estudiado los movimientos previamente de la cantidad de efectivos que había en el penal. Sabían que si se enfrentaban con ellos no iban a presentar resistencia los efectivos que estaban dentro del penal. ¿Por qué había tan pocos? Bueno, recién yo les daba uno de los datos. Se nota, o por lo menos se sabe, que los efectivos en diciembre, la mayor cantidad están durante el día porque tienen que recibir a los familiares de los presos. A la noche quedan pocos. Bueno, ese dato lo sabían los hermanos Lanata. Sí. Bueno, de todos modos, claro, no deja de llamar la atención, ¿no? Que por más que queden pocos, quede uno solo en la puerta de un penal tan importante donde se habla de máxima seguridad, ¿no? Recordemos que por estas horas, y esto es solo un dato, yo lo agrego porque cuando se condenó por el triple crimen, se condenó a estas 3 personas de las que estamos hablando y fugadas en el día de hoy, y a una 4ª persona. Hablábamos de los hermanos Lanata y de los hermanos Esquilachi. Bueno, hay uno de los hermanos Esquilachi que es el que no se fugó, que está en el penal de Olmos, que había sido trasladado ahí, y por estas horas desde que se conoció esta fuga, bueno, allí dicen que se reforzaron las medidas de seguridad porque uno de los
los temores más importantes es que intenten ir a rescatarlo, ¿no? Bueno, después hay otras versiones que tienen que ver con ayuda de narcotraficantes ya del exterior del país, de Paraguay, que habrían pagado fortunas para que esto suceda, pero simplemente son versiones, ¿no? Exactamente. Bueno, Adrián, vamos a volver en instantes nada más allí a General Alvear, que es el epicentro hoy en la jornada de una de las noticias más importantes, digamos, referidas justamente a este caso. Ya vamos a contarles algunos detalles más, como contábamos recién, de lo que se infiere, la presunción de que hubo dinero para la fuga de estos tres hombres. Bueno, los títulos.